¿Cuántas veces te has preguntado por qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida o cómo encontrar la paz y la dirección que tanto anhelas? Sabes que Dios tiene algo especial preparado para ti, pero las dudas, las dificultades y las incertidumbres pueden nublar esa verdad. Hoy quiero hablarte de un mensaje profundamente transformador. Vivir con un propósito divino. Ese propósito único que Dios ya ha diseñado para ti, desde antes de que nacieras. En medio de las luchas cotidianas, a veces se nos olvida que cada paso que damos tiene un propósito eterno. Pero la buena noticia es que no estás solo en este camino. Dios te guía con amor y sabiduría, y al alinearte con su voluntad, podrás experimentar una paz y una satisfacción más grandes de lo que alguna vez imaginaste. Hoy exploraremos cómo descubrir ese propósito divino y cómo, al vivir conforme a él, podemos alcanzar la vida plena que nuestro corazón tanto desea. Antes de continuar, quiero invitarte a que dejes un comentario con una frase que te ayude a reafirmar tu confianza en Dios. Dios tiene un propósito perfecto para mi vida y yo confío en su guía. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu fe, sino que también estarás compartiendo tu compromiso con la voluntad divina, inspirando a otros en su camino hacia la plenitud. 1. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo primero que debemos entender en nuestra vida espiritual es una verdad fundamental. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. No estamos aquí por accidente. La vida no es simplemente una serie de coincidencias o un juego de azar, sino que cada aspecto de nuestra existencia, cada paso que damos, ha sido diseñado por el Creador del universo con un propósito divino y eterno. Esta idea, aunque profunda, es el punto de partida para una vida de significado, paz y dirección. Desde el principio, Dios nos ha dado una misión. No se trata de algo que simplemente descubrimos por casualidad, ni es un destino que depende de nuestra propia voluntad o de nuestras decisiones momentáneas. Es un plan que Él ha trazado para nosotros incluso antes de que naciéramos. La vida no es un caos ni un misterio sin resolver. Dios tiene un plan claro y determinado para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11 encontramos una promesa tan clara como reconfortante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos muestra que nuestro propósito no es incierto ni está marcado por el fracaso. No estamos aquí sin rumbo. Somos parte de un diseño eterno y maravilloso, un diseño que, aunque no siempre comprendemos, tiene la promesa de paz y esperanza. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha dado una razón para existir, una razón que se encuentra en Él mismo y en su amor perfecto. El gran reto para muchos de nosotros es entender cómo nos alineamos con este propósito divino. ¿Cómo descubrimos lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo encontramos ese camino claro en medio de un mundo que parece estar lleno de caos y distracción? Estas preguntas son comunes y las luchas que surgen al intentar encontrar una respuesta pueden ser profundas. A menudo nos sentimos perdidos, confundidos, desorientados por las circunstancias que nos rodean. Nos enfrentamos a decisiones difíciles, a momentos de inseguridad, y en esos momentos es fácil preguntarnos, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo de acuerdo a su plan? Pero aquí es donde debemos recordar algo fundamental. Nuestro propósito no depende de nuestra habilidad para entenderlo todo, ni de nuestra capacidad para predecir el futuro. De hecho, la vida de fe muchas veces nos invita a caminar sin ver todos los detalles. En Proverbios 3, 5-6, encontramos una sabiduría que puede cambiar nuestra perspectiva.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos animan a rendirnos, a dejar de depender de nuestra propia comprensión limitada. En lugar de tratar de controlar todo, se nos invita a confiar. Confiar no solo cuando las cosas son fáciles, sino también cuando el camino parece incierto. Confiar en que, aunque no veamos todos los detalles, Dios está guiando nuestros pasos y trazando el camino hacia el propósito para el cual fuimos creados. Este tipo de confianza es difícil, especialmente en un mundo donde queremos tener todo bajo control, donde nos enseñan a planificar cada detalle y a confiar en nuestras propias capacidades. Sin embargo, el llamado de Dios es radicalmente diferente. Él no nos dice que debemos tener todas las respuestas, sino que debemos aprender a confiar en Él. Es en ese acto de confianza donde comienza el proceso de alinearnos con el propósito divino. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, estamos permitiendo que Él enderece nuestras veredas, que Él nos guíe a través de las decisiones y momentos difíciles. A veces, eso significa caminar por senderos que no entendemos completamente, pero confiar en que, si estamos con Él, cada paso nos llevará más cerca de nuestro propósito. Es importante recordar que esta confianza no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. La confianza en Dios es un proceso que se cultiva día a día, especialmente cuando las dudas nos asaltan. Pero a medida que practicamos esta confianza, descubrimos que nuestro propósito no se encuentra al final de un largo y complicado camino de búsqueda, sino que se revela a medida que vivimos, a medida que nos sometemos a la voluntad de Dios y caminamos en obediencia. Una de las grandes bendiciones de saber que Dios tiene un propósito para nosotros es que nos libera de la ansiedad. No necesitamos preocuparnos por si estamos haciendo lo correcto todo el tiempo. Dios no espera que tengamos todas las respuestas. Lo que Él pide de nosotros es que nos acerquemos a Él con humildad y apertura, dispuestos a seguir su dirección. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando nos rendimos a su voluntad, comenzamos a caminar en el propósito que Él ya ha planeado para nuestras vidas. En cada paso que damos, aunque no siempre comprendamos todo lo que está sucediendo, podemos estar seguros de una cosa: Dios nunca nos dejará. Él nos guiará por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y por medio de las circunstancias que Él permite que atravesemos. Si alguna vez sentimos que hemos perdido el rumbo, podemos recordar que nuestro propósito sigue intacto en Él. No importa cuántas veces caigamos o nos equivoquemos, el amor de Dios nos levanta, nos guía y nos dirige nuevamente hacia la senda del propósito. Al comprender esta verdad, nuestra vida toma una nueva perspectiva. Ya no somos simplemente personas que están flotando a la deriva, buscando un propósito que parece escurrirse de nuestras manos. Al contrario, somos hijos e hijas de un Dios que tiene un plan perfecto y eterno para nosotros. Cada momento, cada situación, cada desafío es parte del proceso de descubrir ese propósito y de vivirlo con valentía y fe. Así que cuando enfrentes momentos de duda, recuerda, Dios tiene un propósito para ti y Él no se equivoca en los planes que tiene para tu vida. Aunque el camino no siempre sea claro, la promesa es segura. Él enderezará tus veredas y te llevará exactamente a donde necesitas estar. La paz y la esperanza que tanto anhelas solo se encuentran en su voluntad, y al confiar en Él, descubrirás el propósito para el cual has sido creado. En tu vida hay un llamado divino esperando ser escuchado. Si confías en Dios, te acercas a Él con fe y abres tu corazón, verás cómo Él comienza a revelarte ese propósito, paso a paso, de manera que tu vida se transforme en un testimonio vivo de su amor, gracia y dirección. 2.
buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Después de reconocer que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, el siguiente paso crucial en nuestro camino espiritual es buscar activamente su voluntad. Este es un paso que va más allá de simplemente desear conocer el propósito divino. Implica una acción constante, deliberada y profunda de acercarnos a Él con el corazón dispuesto. No basta con esperar a que las respuestas lleguen por sí solas, sino que debemos involucrarnos de manera intencional en una relación con Dios. Esta relación, al igual que cualquier otra, requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, un corazón que busque sinceramente conocer su voluntad. La oración es la puerta abierta que nos permite entrar en comunión directa con nuestro Creador. A través de la oración, no solo expresamos nuestras dudas, miedos y anhelos, sino que también creamos un espacio donde podemos escuchar la voz de Dios. Este diálogo constante con Él es fundamental para descubrir cuál es el propósito divino que Él tiene para nosotros. La oración no es solo una petición, es una conversación en la que le abrimos nuestro corazón, pero también en la que nos sometemos a su guía. Jesús nos enseñó esta profunda verdad cuando oró al Padre en el jardín de Getsemaní, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta es la esencia de la oración cristiana, una rendición humilde a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene el mejor plan para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente todo lo que nos pide. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las oraciones de los siervos de Dios no solo eran peticiones, sino también momentos de alineación con la voluntad divina. En momentos de duda, de confusión o de prueba, aquellos que confiaron en la oración como herramienta para escuchar a Dios encontraron respuestas, paz y dirección. La oración se convierte en un medio por el cual Dios nos revela más sobre su corazón, sobre nuestra misión en Él y sobre el camino que debemos seguir. Es a través de la oración que nuestras almas se afinan con el propósito divino y nuestras vidas se transforman, porque en ese acto de rendición descubrimos lo que realmente importa para Dios. Sin embargo, la oración no es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios. La lectura de la Biblia juega un papel fundamental en nuestro proceso de discernimiento espiritual. La Biblia es la palabra viva de Dios, una guía constante que ilumina nuestro camino en todas las circunstancias de la vida. En el Salmo 119, 105, encontramos una declaración poderosa: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es luz en la oscuridad, es la lámpara que nos guía cuando el camino parece incierto, y es la verdad que nos revela el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. La Biblia no es solo un libro de historias o de enseñanzas, es la revelación misma de Dios, que nos muestra cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Al sumergirnos en las Escrituras, comenzamos a conocer a Dios de una manera más profunda, entendiendo no solo sus mandamientos, sino también su amor, su misericordia y su constante invitación a vivir en su propósito. Cada capítulo, cada versículo, nos acerca más a entender el carácter de Dios, sus promesas inquebrantables y su plan eterno para el mundo y para nosotros como individuos. La palabra de Dios no solo nos da respuestas, sino que nos invita a vivir en la tensión entre lo que ya sabemos y lo que aún estamos aprendiendo. No se trata de leerla como una obligación, sino de buscarla como el tesoro que es, como una fuente inagotable de sabiduría divina que nos muestra el camino hacia una vida plena y centrada en Dios. Y al leer la Biblia, nos damos cuenta de algo más profundo.
el propósito de nuestras vidas está intrínsecamente vinculado al propósito de Dios para el mundo. Cada historia, cada enseñanza, cada parábola nos ayuda a comprender que no estamos llamados a vivir una vida aislada o egoísta, sino que nuestro propósito tiene que ver con la expansión del reino de Dios en la tierra. Encontramos que ser parte de su plan no es simplemente algo individual, sino que estamos llamados a colaborar con Él, a vivir en comunidad y a llevar su mensaje de esperanza y amor a los demás. Cuando comenzamos a leer la Biblia con esa perspectiva, vemos cómo nuestros propios sueños, anhelos y habilidades pueden ser utilizados para su gloria y cómo cada aspecto de nuestra vida puede ser redirigido hacia el propósito divino. La lectura de la palabra no es solo una actividad espiritual pasiva. Cada vez que nos adentramos en las Escrituras, estamos entrando en un espacio sagrado donde Dios nos habla de manera personal. Pero para que esta revelación ocurra, debemos estar dispuestos a escuchar, a dejar que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestros corazones. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar nuestras mentes y corazones, de transformar nuestra manera de pensar y de vivir, y de revelarnos las verdades fundamentales sobre nuestro propósito. No siempre será fácil escuchar la voz de Dios. A veces su dirección viene de manera sutil, a través de una pequeña intuición o una reflexión que surge en el corazón. Otras veces podemos recibir una respuesta clara a través de su palabra, a través de un versículo que salta a nuestros ojos y que resuena profundamente en nuestro espíritu. Pero en todos los casos, debemos estar atentos. El discernimiento espiritual es un don que debemos cultivar y practicar. En ocasiones, Dios nos habla de formas que no esperamos, a través de las circunstancias, a través de las personas que Él pone en nuestro camino, o incluso a través de nuestras propias experiencias. Sin embargo, siempre es crucial que aprendamos a escuchar su voz, a reconocer su dirección y a confiar en los momentos de silencio cuando parece que no escuchamos nada. Dios no siempre nos da todas las respuestas de inmediato, ni nos revela todo el plan de una vez. El viaje espiritual de descubrir nuestro propósito es precisamente eso, un viaje. Y en ese viaje, la oración y la lectura de la Biblia son nuestras principales herramientas. A medida que oramos y meditamos en su palabra, más claro se vuelve el camino hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Aunque no siempre entendamos completamente el mapa, sabemos que cada paso que damos hacia Él nos acerca más a la realización de la vida que Él ha planeado para nosotros. Es un camino de fe, de confianza y sobre todo de relación con un Dios que nunca nos deja, que nos guía con amor y paciencia y que nos revela gradualmente, día tras día, el propósito divino que ha destinado para nuestras vidas. Tercero, entender nuestros talentos y pasiones como señales del propósito divino. A medida que avanzamos en el camino de descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, un aspecto clave que no podemos pasar por alto son los talentos, habilidades y pasiones que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Estos dones no son accidentes, ni mucho menos elementos que simplemente contribuyen a nuestra felicidad personal. Más bien, son señales divinas que nos apuntan hacia el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo, como el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12, 4-7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Cada uno de nosotros ha sido creado con una combinación única de talentos y pasiones
que están diseñados para cumplir un propósito eterno, no solo para nuestro propio bien, sino para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Es fácil pensar que nuestros talentos y habilidades son meramente el resultado de nuestra educación o nuestras experiencias. Sin embargo, la realidad es que estos dones son parte de un plan mucho más grande, algo que fue trazado por Dios desde el principio. Si bien nuestra sociedad a menudo enfatiza la importancia de encontrar una carrera que nos brinde satisfacción personal y éxito material, el propósito divino va más allá de estas consideraciones. Lo que realmente importa es cómo esos talentos y pasiones se alinean con el propósito que Dios tiene para el mundo. En lugar de buscar en nosotros mismos o en los demás una fuente de realización personal únicamente, debemos aprender a ver nuestros talentos como herramientas que Dios puede utilizar para llevar a cabo su obra en la tierra. Uno de los mayores retos que enfrentamos es reconocer que nuestros talentos no son simplemente para consumo propio, sino para ser compartidos y puestos al servicio de los demás. Este es un punto crucial que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras habilidades pueden ser usadas para extender el reino de Dios. Por ejemplo, si eres una persona con una gran capacidad para enseñar, tu talento podría ser una señal de que tu propósito involucra guiar a otros en su fe, ayudándoles a entender las enseñanzas de Cristo y aplicarlas en sus vidas. Quizás tu pasión por el aprendizaje y el conocimiento tiene como fin compartirlo con aquellos que aún no han descubierto la verdad de las Escrituras. O tal vez tu llamado sea el de formar a otros para que ellos también puedan enseñar. Por otro lado, si sientes una profunda pasión por ayudar a los demás, esto podría ser un indicativo de que tu propósito se encuentra en el servicio a los más necesitados. Tal vez has sido llamado a trabajar con los pobres, a consolar a los afligidos, o a involucrarte en proyectos que busquen sanar y restaurar a las comunidades rotas. Este deseo de servir no es una simple inclinación, sino una respuesta al llamado divino, un susurro del Espíritu Santo que te impulsa a actuar en nombre de Dios. Al reconocer esta pasión, puedes comenzar a vivir de manera más intencional, buscando oportunidades donde puedas poner tus dones al servicio de los demás. En el caso de aquellos que tienen habilidades de liderazgo, es posible que Dios los haya equipado con esa capacidad para guiar a otros hacia su propósito. Ser un líder no significa simplemente tener poder o influencia, sino tener la capacidad de inspirar, dirigir y cuidar a otros. Si tu naturaleza te lleva a tomar la iniciativa y a dirigir con sabiduría, probablemente tu propósito divino involucra guiar a las personas en la fe, estableciendo comunidades que vivan conforme a los principios de Cristo. Los líderes cristianos no solo buscan éxito mundano, sino que tienen una visión más profunda: edificar a las personas para que crezcan espiritualmente, ayuden a otros en su caminar con Dios y trabajen juntos en la expansión del reino de Dios en la tierra. Así como cada uno de nosotros tiene talentos y pasiones únicos, también debemos aprender a reconocer las diferentes formas en las que esos dones pueden manifestarse. No todos los talentos se ven de la misma manera, y algunos pueden ser más visibles que otros. Sin embargo, esto no significa que unos sean más valiosos que otros. El hecho de que puedas no ver tu talento como algo grande o importante no disminuye su valor ante los ojos de Dios. Tal vez eres un buen oyente o tienes una habilidad increíble para hacer sentir a las personas cómodas en tu presencia. Estos talentos no deben subestimarse, porque Dios también los utiliza para su propósito. En su reino, lo que realmente importa no es la magnitud de la habilidad, sino cómo se usa para su gloria y para edificar a los demás.
En la práctica, entender cómo nuestros talentos y pasiones se alinean con el propósito divino requiere una reflexión profunda y una disposición a ser obedientes a las instrucciones de Dios. A medida que oramos y buscamos la guía de su palabra, podemos comenzar a identificar cómo cada habilidad que poseemos puede ser utilizada para cumplir el propósito más grande de Dios. No siempre es evidente de inmediato cómo un talento específico encaja en el gran esquema, pero a través de la oración y la reflexión, Dios nos revelará las maneras en que podemos poner en acción esos dones. A veces, las circunstancias y las oportunidades surgirán de formas inesperadas, pero debemos estar atentos a las puertas que Él abre. Además, es esencial que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a dejar que Él nos guíe en cómo usar nuestros talentos. Puede ser fácil caer en la tentación de hacer nuestras propias elecciones basadas únicamente en lo que creemos que es mejor para nosotros. Sin embargo, debemos reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que, al poner nuestros talentos en sus manos, podemos estar seguros de que serán usados de manera que traigan mayor beneficio, no solo para nosotros, sino para los demás. El descubrir cómo nuestros talentos se conectan con el propósito divino también implica una parte de servicio. No basta con reconocer que tenemos un talento, debemos estar dispuestos a usarlo para el bien común. El propósito de Dios no es solo para el crecimiento individual, sino para el bienestar de todos los que nos rodean. Jesús mismo vino al mundo para servir, no para ser servido. Mateo 20:28. Y al seguir su ejemplo, descubrimos que el verdadero propósito de nuestras vidas se encuentra cuando nos entregamos al servicio de los demás, poniendo nuestros talentos y pasiones al servicio de su reino. Al hacerlo, comenzamos a vivir una vida que refleja su amor y su gracia, y en ese proceso, nuestro propósito se revela con claridad. Cuarta, alinearnos con la voluntad de Dios a través de la obediencia. Vivir con propósito no se trata simplemente de descubrir cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Es un proceso que también requiere una respuesta activa de nuestra parte. La obediencia. La verdadera obediencia es la llave que abre la puerta a la plena realización del propósito divino, pues a menudo este propósito nos desafía de maneras que van más allá de nuestra zona de confort. En muchas ocasiones, se nos invita a tomar decisiones que reflejan nuestra fe, y esto puede ser incómodo, incluso doloroso, porque nos exige caminar en la dirección que Dios establece, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está pidiendo de nosotros. La obediencia a Dios, aunque puede parecer un acto de sumisión, es en realidad una de las formas más profundas de libertad que podemos experimentar. Cuando obedecemos a Dios, dejamos de lado nuestra propia voluntad y nos alineamos con su voluntad perfecta, la cual es buena, agradable y perfecta, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1-2. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es un recordatorio claro de que la verdadera renovación que experimentamos en Cristo se produce cuando decidimos vivir no de acuerdo con los patrones del mundo, sino conforme a la voluntad divina, una voluntad que está más allá de nuestras expectativas humanas. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A menudo, el camino que Él traza para nosotros no es el que esperábamos o el que nuestra lógica humana preferiría.
Nos invita a tomar pasos de fe que desafían nuestras creencias previas, nuestras prioridades y, en algunos casos, nuestras relaciones. Este es el tipo de obediencia que puede exigir sacrificios, cambios y decisiones difíciles. Y sin embargo, es a través de este tipo de obediencia que descubrimos la profundidad de su amor y su propósito para nosotros. No se trata de una obediencia ciega, sino de una respuesta consciente al llamado divino, una respuesta que nos permite experimentar la verdadera paz que proviene de caminar en acuerdo con su voluntad. Es importante recordar que la obediencia no es solo un acto exterior, comienza en el corazón. Muchas veces, la tentación es obedecer a Dios de manera superficial, buscando cumplir con los requisitos sin realmente someter nuestro corazón a su dirección. La verdadera obediencia radica en una transformación interna, en un corazón que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La obediencia genuina nace de una relación profunda con Dios, de un amor que no solo sigue reglas externas, sino que busca agradar a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. La obediencia también implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar nuestras expectativas. Cuando nos alineamos con su voluntad, estamos reconociendo que Él tiene un plan perfecto, que no se limita a lo que vemos a corto plazo, sino que se extiende a la eternidad. La obediencia nos permite ver la vida desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que reconoce que nuestras decisiones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. Aunque no siempre comprendemos el propósito detrás de cada paso, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y que su voluntad es siempre buena y perfecta. Es también importante destacar que el propósito de Dios no está exclusivamente ligado a nuestro bienestar personal o a la realización de nuestras ambiciones. El propósito divino es mucho más grande que eso. Si bien Dios desea que vivamos vidas plenas y significativas, su llamado para nosotros está profundamente relacionado con su reino. Nos invita a ser parte activa de su obra en la tierra, a colaborar con Él en la extensión de su reino. Esto significa que el propósito de nuestra vida no siempre será simplemente buscar nuestra felicidad o comodidad. En muchos casos, estará relacionado con servir a los demás, con compartir su amor, con luchar por la justicia y la paz, y con vivir de manera que refleje su carácter y su misión. Es en este proceso de obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles, cuando comenzamos a ver cómo su propósito se despliega ante nosotros. La obediencia nos abre a nuevas oportunidades y nos lleva a lugares que de otro modo no habríamos imaginado. Cuando obedecemos a Dios, Él va moldeando nuestro carácter, purificando nuestras motivaciones y guiándonos hacia el destino que ha preparado para nosotros. En muchos casos, es solo cuando tomamos el paso de obedecer en la incertidumbre que vemos cómo Él va allanando el camino para nosotros, abriendo puertas, derribando barreras y preparando el terreno para que podamos cumplir con su voluntad. Obedecer a Dios también implica estar dispuestos a vivir con un propósito eterno en mente. En un mundo que está tan enfocado en los logros y recompensas temporales, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios nos invita a pensar más allá de lo inmediato. Cuando decidimos alinearnos con su voluntad, empezamos a ver que nuestras vidas no se tratan solo de alcanzar metas personales, sino de vivir para algo mucho más grande que nosotros mismos: la glorificación de Dios y la expansión de su reino. Esto cambia la forma en que vivimos cada día, ya que nos lleva a hacer decisiones que tienen un impacto eterno.
Cada acción, cada palabra, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Debemos recordar que la obediencia a Dios no es un acto aislado, sino un camino continuo. A medida que vivimos y avanzamos, es importante seguir buscando su guía, renovando nuestra mente y nuestros corazones para alinearnos cada vez más con su voluntad. La obediencia no es algo que solo hacemos una vez, sino que es un proceso diario de rendición y confianza. Cuanto más nos alineamos con la voluntad de Dios, más clara se hace su dirección en nuestras vidas y más claramente podemos ver cómo su propósito se despliega en cada paso que damos. Vivir con propósito, por tanto, es mucho más que simplemente encontrar un camino. Es una vida de obediencia continua, de entrega diaria, de confiar en que Dios tiene el control y que al seguir su voluntad, estamos cumpliendo con el plan divino que Él ha diseñado para nosotros. La obediencia es la clave que abre las puertas de la verdadera realización, donde podemos experimentar la paz que solo viene de caminar en plena armonía con el Creador del universo. Quinta, perseverancia en el propósito. Uno de los aspectos más importantes de vivir según el propósito divino es que este no siempre será fácil ni estará libre de dificultades. El camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas estará marcado por desafíos, obstáculos y momentos en los que nuestra fe puede vacilar. Sin embargo, la perseverancia es un componente fundamental para permanecer en el propósito de Dios. No importa cuán arduo sea el viaje, la clave está en seguir adelante, confiando en que cada prueba tiene un propósito y que Dios está con nosotros en todo momento. El apóstol Pablo nos ofrece un poderoso ejemplo de perseverancia en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este versículo, Pablo nos muestra cómo, a pesar de las dificultades y las pruebas que enfrentó en su vida, nunca perdió de vista su objetivo final. Él continuó avanzando hacia el premio que Dios le había prometido, con la certeza de que lo que Dios había comenzado en él se completaría. Esta actitud de perseverancia es lo que debemos adoptar si queremos vivir con propósito. A veces, el propósito divino puede parecer lejano o incluso inalcanzable, pero si mantenemos nuestra mirada fija en la meta final y seguimos perseverando, veremos cómo Dios obra a través de nosotros. La perseverancia no es solo una cuestión de resistir o de soportar los tiempos difíciles. Es una actitud activa que implica continuar con fe y determinación, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personajes que, aunque enfrentaron grandes dificultades, persistieron en su caminar con Dios. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de ver el cumplimiento de la promesa de Dios de llevar a los israelitas a la tierra prometida. David, aunque ungido rey, tuvo que huir de Saúl durante años antes de recibir el trono que le había sido prometido. Y por supuesto, Jesús mismo, quien enfrentó la cruz, el mayor de todos los sacrificios, sin apartarse de la voluntad del Padre. Dios permite que pasemos por tiempos de prueba, no porque Él desee nuestro sufrimiento, sino porque estas pruebas tienen el poder de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer en carácter. Las dificultades nos moldean y nos enseñan a depender de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. A través de las pruebas aprendemos a confiar más profundamente en Él, a depender de su sabiduría y a confiar en que Él cumplirá su propósito en nosotros, incluso cuando no entendemos el camino que estamos recorriendo. La perseverancia también es la clave para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias nos desafían.
Cuando nos enfrentamos a momentos de duda o frustración, debemos recordar que nuestro propósito sigue siendo válido. Las dificultades no anulan el propósito de Dios para nuestra vida. Al contrario, a menudo son las que nos empujan hacia una mayor dependencia de Él. Cuando permanecemos firmes, alineados con la voluntad de Dios, Él promete cumplir su obra en nosotros. A pesar de los obstáculos que enfrentamos, podemos confiar en que Él tiene el control y que nada de lo que experimentamos es en vano. En muchos momentos, podemos sentir que las dificultades nos están alejando de nuestro propósito. Es fácil pensar que estamos tomando el camino equivocado cuando nos enfrentamos a desafíos inesperados o cuando el progreso parece lento. Pero la perseverancia nos recuerda que los tiempos difíciles no son señales de que hemos fallado, sino que son oportunidades para crecer y profundizar nuestra fe. Cuando perseveramos, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es crucial que entendamos que el propósito divino para nuestras vidas no siempre se cumplirá de manera inmediata. A veces, los tiempos de prueba, aunque dolorosos, son parte del proceso de purificación y preparación para el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Al igual que un diamante se forma bajo una enorme presión, nuestro carácter y fe se fortalecen a través de las dificultades. A medida que perseveramos, Dios nos va moldeando y transformando, ayudándonos a estar mejor preparados para cumplir con su propósito. La perseverancia también nos enseña la importancia de la paciencia. A menudo queremos que las cosas sucedan de inmediato, especialmente cuando estamos alineados con lo que creemos es el propósito de Dios. Sin embargo, Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Si bien podemos estar tentados a apresurarnos o a tomar atajos, la perseverancia nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. Sabemos que, aunque las promesas de Dios no siempre se cumplan en el momento que esperamos, Él es fiel y su propósito siempre se cumplirá. La perseverancia también es un testimonio para los demás. Al mantenernos firmes en nuestra fe a través de las pruebas, damos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Nuestra capacidad para perseverar, incluso en tiempos difíciles, muestra a los demás que el propósito divino es más grande que cualquier desafío. Esto puede ser un testimonio poderoso para aquellos que están luchando en su propia fe, ya que verán cómo, incluso en la adversidad, podemos permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. En conclusión, la perseverancia en el propósito divino no es solo un ejercicio de resistencia, sino una demostración de fe. Es un llamado a mantenernos enfocados en la meta final, a confiar en que Dios tiene el control y que su propósito se cumplirá, incluso cuando el camino sea difícil. Como Pablo nos recuerda, debemos proseguir a la meta, sabiendo que, si perseveramos, veremos el fruto de nuestras pruebas y el cumplimiento de lo que Dios ha planeado para nosotros. La perseverancia es la clave que nos permite superar los obstáculos y continuar avanzando en el propósito divino, con la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Hoy hemos recorrido juntos el camino para descubrir y vivir el propósito divino en nuestras vidas, desde reconocer que Dios tiene un plan para nosotros, hasta perseverar en Él, a pesar de las dificultades que puedan surgir. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que el propósito no siempre es fácil de entender, pero que la confianza en Dios, la obediencia y la perseverancia son claves para caminar en Él. Al seguir estos principios y permanecer firmes, descubrimos que nuestro propósito no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Recuerda, el propósito divino para ti ya está en acción y Dios está contigo en cada paso del camino.
Si aún no has encontrado tu propósito, no te desesperes. Sigue confiando, buscando a Dios en oración y en su palabra, y Él te revelará lo que tienes por delante. Si este video te ha inspirado, te invito a suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a vivir con propósito y plenitud. No olvides compartir este video con aquellos que también necesitan recordar que tienen un propósito divino. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.